Bendiciones para todos. Damos gloria y honra a Dios por este precioso tiempo de reflexión, de bendición. Qué alegría que Dios nos permite encontrarnos una vez más para poder glorificar, exaltar y bendecir al Rey de Gloria, al Dios Todopoderoso, bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Quiero recordarles nuestro lema, este lema de reflexión, de bendición, que dice: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Démosle gracias a Dios porque Él, por su infinita misericordia y bondad, nos permite encontrarnos una vez más para que juntos glorifiquemos y exaltemos su nombre y escuchemos su palabra y podamos reflexionar y meditar para la gloria y la honra de Dios. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús por este tiempo maravilloso, por este tiempo glorioso que tú nos regalas, Dios del cielo, de podernos encontrar, Señor amado, aquí, bendito Rey de grandeza y de poder, Señor, y también a través de este medio, de las redes sociales, poder llegar, Señor, a multitudes de almas para que esta palabra, Señor, la cual tú nos has regalado para compartir en su momento, pueda ser de gran bendición, de edificación, de consolación y de exhortación para cada uno de nosotros. Te bendecimos y te damos muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Que mientras tu palabra, Señor, está siendo predicada, haya un milagro, sanidades, liberación, haya conversión de las almas para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios y Padre nuestro. Amén. Bien, qué bendición volvernos a encontrar. Gracias a que Dios en su infinita misericordia le ha placido regalarnos esta oportunidad maravillosa y preciosa. Y es que ahí es donde nosotros debemos de aprovechar para unirnos y glorificar al Señor. Y quiero invitarle para que me acompañe a la palabra del Señor. Vamos a mirar un tema muy importante porque a veces ignoramos ciertos temas que están en la palabra del Señor. Y el tema que vamos a tratar en esta hora, en este tiempo de reflexión de bendición, es el estancamiento. Y quiero que vayamos un momentico a Juan, al capítulo 5, al versículo 1 al 5, vamos a estar leyendo lo que la palabra de Dios nos habla. Y yo quiero que me acompañen y juntos podamos leer la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Y dice así la palabra: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Bien, damos gloria al que vive por los siglos de los siglos. Recuerde que este estanque era muy famoso y de tiempo en tiempo, cada año, descendía la gloria de Dios a través de un ángel, y cuando el ángel tocaba las aguas entraban en un movimiento de sanidad, de bendición, de liberación, y el que lograra entrar primero salía totalmente sano. Pero aquí habla la Biblia de un hombre que no tenía absolutamente nadie quien le pudiera ayudar. A este hombre lo habían ido a dejar allí, y como lamentablemente suele suceder hoy en día en muchos lugares, van y dejan a la puerta de una congregación, van y dejan a la puerta de un supermercado a una persona en esta condición para que recoja una limosna o una ayuda económica.
Y algunos se desentienden. No están pendientes que esa persona puede tener sed, le da hambre, sino que se desentienden en su totalidad y le abandonan allí. A que si alguna persona, por la misericordia de Dios, se compadece de darles de beber algo, o de comer, o de lo que recolectan puedan comprar. Aquí la palabra de Dios es clara cuando nos está hablando de un estanque. Recuerde que si vamos a la parte literal de un estanque, si necesitamos nosotros beber del agua de ese estanque, debemos de entender que esa agua debe estar fluyendo. Debemos de mirar que esa agua está en buenas condiciones, porque si no le salen saltones, se descompone, ya no sirve para beberla y puede generar malestar. Nosotros en nuestra vida espiritual no podemos estancarnos. Nosotros debemos que con la ayuda de Dios y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo, ser personas que estamos disponibles y atentos para que bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo podamos ir a orar por una persona que esté enferma, por una persona que necesite liberación, por una persona que necesite ante todo conversión de su alma para la gloria y la honra de Dios. Porque si nosotros nos quedamos esperando que, como dice un dicho por ahí, que si por obra y gracia del Espíritu Santo acontezcan las cosas, pues ahí nos vamos a quedar esperando. Pero si nosotros, para la gloria y la honra de Dios, empezamos a fluir, empezamos a hacer lo que Dios nos ha encomendado, no va a haber un estancamiento espiritual en nuestra vida. Pero para que eso suceda, nosotros debemos de ser hombres y mujeres de oración, de lectura de la palabra, procurar día tras día andar en santidad, negarnos a nosotros mismos y disponer nuestro corazón para que haya una transformación, un cambio en nuestra vida. Y así la sequedad no halle amaño en nosotros, sino que nosotros nos despertemos, sino que nosotros, en el buen sentido de la palabra, y perdónenme la expresión, nos pellizquemos realmente a estar avivados. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, y nos corresponde a nosotros hacerlo. Nos corresponde a nosotros no estancarnos. Si no hay un continuo mover del fluir de Dios, hay descomposición espiritual. Por eso, lamentablemente, muchas personas han conocido el Evangelio, pero han caído en la religiosidad, en el conformismo, porque no hay un mover del Espíritu Santo, porque no hay un fluir del Espíritu Santo en sus vidas. Y se vuelve una rutina, una costumbre, algo religioso, y no pasa nada. Si cae, bien, y si no cae, la gloria de Dios. No se busca realmente la bendición de Dios. No se busca que la gloria de Dios fluya. No se busca que la presencia de Dios se manifieste. Y llega el conformismo. Y yo quiero recordarle esto: si no hay un continuo mover del fluir de Dios, hay descomposición espiritual. Y por eso, desafortunadamente, hoy en día hay muchos críticos del mover de Dios, del fluir del Espíritu Santo. Es cierto que desafortunadamente hay milagros mentirosos que algunos practican. Es cierto que lamentablemente algunos le dan lugar a la emoción, al emocionalismo. Es cierto que desafortunadamente hay mucha falsedad doctrinal y muchos supuestos hombres de Dios, pero que son falsos pastores y apóstoles. Es cierto, eso es verdad. Pero nosotros debemos de entender y comprender que el mover de Dios, el mover del Espíritu Santo es una gran realidad. Recuerde una vez más que el Señor Jesús dijo: no te dejaré solos, os enviaré al Consolador. Y digo, os conviene que yo me vaya,
porque la presencia del Espíritu Santo en su vida y en mi vida es demasiado importante, es de suma importancia, porque Él es el que no va a permitir que haya un estancamiento en nosotros espiritualmente hablándolo. Él es el que no va a permitir que haya una sequedad en nosotros. Él es el que no va a permitir que haya una religiosidad, una monotonía, sino que va a haber una manifestación gloriosa de Él en nuestras vidas y muchos van a recibir un milagro. Pero ¿por qué desafortunadamente, así como en aquel tiempo del estanque de Betesda, no había quien la ayudara? Hoy en día no hay quien vaya a orar por alguien que está enfermo. Bien sea a un hospital, a una clínica, a una casa, aún dentro de algunas congregaciones, ya no se ora por los enfermos, ya no se les impone manos, ya no se unge con aceite. Esto se puede hacer, que lamentable y tristemente algunos llegan al extremo con el uso del aceite y lo han usado para un sinnúmero de cosas que no es bíblica, es diferente. Pero la Biblia es clara cuando dice: ¿está alguno de vosotros enfermos? ¿Llame a quién? A los ancianos, ungiéndole ¿con qué? Con aceite. Y es importante que nosotros entendamos que hemos sido llamados. Nosotros debemos de ser un estanque, escúcheme, un estanque, pero no donde haya estancamiento, no donde haya descomposición, sino en un estanque donde fluya la presencia de Dios. Acuérdese que en aquel tiempo, de tiempo en tiempo, o sea, cada año, más exactamente, la presencia de Dios a través de un ángel iba y tocaba las aguas y entraba en movimiento y había milagros sobrenaturales. Hoy en día la presencia del Espíritu Santo habita y debe de habitar en nosotros y está con nosotros para la gloria y la honra de Dios, y debemos de ser ese estanque lleno de la presencia de Dios. Que si alguien necesita un consejo sabio para la gloria y la honra de Dios, fluya de ese estanque que hay de la palabra que consumimos diariamente. Que si alguien necesita que podamos orar por sanidad, por liberación, ese estanque espiritual que debe haber en nosotros fluya para la gloria y la honra de Dios, y haya un mover. Mire, ¿por qué desafortunadamente no hay crecimiento muchas veces en alguna congregación, en parte de la iglesia? Porque no hay un mover, porque se estancó la unción, la presencia. Y no es porque Dios no fluya, sino porque la encerraron allí en el estanque y no le han dado lugar a que haya el movimiento de la presencia de Dios y la gloria de Dios se manifieste. Es importante que nosotros entendamos lo indispensable que es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque usted y yo somos un depósito. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en nuestro cuerpo habita el Espíritu Santo. Y Él quiere usarnos y hacer cantidades de cosas en nuestra vida, pero depende de usted y de mí que los dispongamos para la gloria y la honra de Dios. Y podamos decirle al Señor: aquí estamos, úsanos, Dios del cielo, glorifícate con poder y con gloria en el nombre de Cristo Jesús. Vayamos un momentico a Juan, el capítulo 9, el versículo 7, mire lo que dice: regreso en victoria se llama este paso. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Hermanos, mire lo maravilloso que es que usted y yo, le hablo tipológicamente, representativamente, que seamos ese estanque, ese depósito donde la presencia de Dios está en nosotros. Porque muchas veces hay necesidad en el barrio, en medio de la familia, en medio de la empresa, de la universidad, del colegio, de la sociedad donde nosotros estamos. Hay necesidad de que alguien levante una oración. Hay necesidad que alguien comparta una palabra en medio del transporte público, donde estemos. ¿Y por qué a veces no suele suceder? Porque el conocimiento y la sabiduría que tenemos está estancada. Recuerde que una vez el siervo de Dios le dijo a un pueblo, al pueblo, le dijo: debiendo de ser ya maestros, le dijo más exactamente el Señor Jesús, ¿sos todavía niños? Hermano, pero aquí si usted y yo nos ponemos a mirar en Juan, el capítulo 9, usted conoce la trayectoria de este pasaje, lo que aconteció
Y cómo Dios en su infinita misericordia se manifestó, y cómo Dios en su infinita misericordia obró de una manera gloriosa y poderosa. Y Jesús sana a un ciego de nacimiento. Para el Dios del cielo no hay imposibles. Escúcheme, el depósito, la unción, la presencia de Dios en nuestra vida como estanque debe estar disponible para otros. No es para retenerla para nosotros, no es para contender, para vanagloriarnos, no, no y no. Es para ponerla al servicio de aquellos que necesitan. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que éste ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Creyó. Si él no hubiera creído, no hubiera obedecido, no hubiera ido al estanque. Pero él nació como ciego. Una cosa es que la persona haya perdido la vista, pero este hombre no, este hombre nació ciego de nacimiento. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Mire, la solución para la gloria y la honra de Dios es acercarnos al estanque de la presencia de Dios, al fluir del Espíritu Santo, para que haya milagros. ¿Cómo dar a conocer el nombre de Dios? ¿Cómo dar a conocer el nombre de Jesús? No de una congregación, de un ministerio, el nombre de Jesús, el reino de los cielos, el evangelio de Cristo es el que debemos de dar a conocer para la gloria y la honra de Dios. Es importante que nosotros podamos comprender y entender que Dios es fiel y que para siempre es su misericordia. Es importante que nosotros podamos entender y comprender para la gloria y la honra de Dios que es mucha la gente que necesita un milagro de parte de Dios, que es mucha la gente que necesita venir al estanque de la presencia de Dios. Y mire lo que dice el 9. Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fue y me lavé y recibí la vista. La importancia de acercarnos al estanque. Hermano, usted y yo somos estanques para la gloria y la honra de Dios. En nuestra vida debe de haber como estanque, como depósito, la presencia de Dios. Pero vuelvo y le digo, no es para almacenarla entre más y más, no. Es para ponerla al servicio. Porque de nada sirve que la presencia de Dios en nuestra vida, no me malinterprete, si no le damos el uso indicado y adecuado, que es para que otros conozcan a Jesús. No el ministerio suyo y mío, no la congregación donde usted y yo asistimos, no. Es para que conozcan al Rey de Gloria, porque cuando logran conocer al Rey de Gloria, esto es maravilloso. Ellos por sí mismos empiezan a seguir al Señor, a servirle para la gloria y la honra de Dios. Por eso es importante, hermano, hablar. Miren lo que dice la palabra: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No nos llama a hablar de denominaciones, de ministerios, de hombres. No, nos llama a hablar del Evangelio de Cristo. Y es importante que nosotros podamos entender que este hombre creyó, este hombre obedeció y regresó en victoria, porque regresó viendo. Y yo me imagino el gozo de ese hombre tan tremendo, un hombre que no había visto en su vida.
Pero al ser abiertos sus ojos con un milagro sobrenatural de parte de Dios, creó córneas nuevas. Para el Rey de Gloria no hay nada imposible. Para el Dios eterno todo le es posible. Él puede dar un órgano nuevo, un riñón. Él puede darle un pulmón, un corazón nuevo. Solamente usted y yo tenemos que acercarnos al estanque de la presencia de Dios. Solo usted y yo tenemos que creerle al Dios del cielo. Solamente usted y yo tenemos que ir como aquel varón, en obediencia. Para el que cree, todo le es posible. Es tiempo de que nosotros podamos actuar. Es tiempo que nosotros podamos fluir para la gloria y la honra de Dios. Y quiero invitarle para que me acompañe allí a 2 Reyes capítulo 5 y podamos entender para la gloria y la honra de Dios cómo Dios es tan maravilloso, cómo a Dios le agrada que nosotros le obedezcamos, cómo Dios quiere que usted y yo podamos, escúcheme, dejarnos usar. Pero es necesario llenarnos de la presencia de Dios, es necesario llenarnos de la palabra de Dios, es necesario. ¿Cómo nos podemos llenar de la presencia de Dios? Orando, leyendo su palabra, guardándonos para Él, siendo obedientes, haciendo, como dijo María en las bodas de Canaán, haz todo lo que Él os dijere. Y cuando estamos llenos de la presencia de Dios, hermano, Dios nos va a respaldar, pero siempre la gloria debemos de dársela a Dios. Siempre debemos de glorificar y exaltar su bendito nombre. No busquemos la gloria para nosotros, jamás, no. El mismo Señor Jesús dijo, gloria de hombres yo no quiero. ¿Por qué nosotros? Algunos pretenden que le den gloria. No, hermano. Toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación es para el que vive por los siglos de los siglos. Mire lo que dice Primera de Reyes, si lo encontró, estamos ahí. Qué pena, Segunda de Reyes, discúlpeme que me equivoqué. Es Segunda de Reyes, para la gloria y la honra de Dios. Busque un momentico allí, ahí un librito enseguida, el capítulo 5, el versículo 1. Mire lo que nos habla la palabra de Dios. Eliseo y Naamán. Y algunos conocen ya el acontecimiento, pero vamos a leerlo porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Cuando usted encuentra un pero, en muchos de los pasajes de la Biblia es una advertencia, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y también llevado cautivos de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán y su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Leamos un poquito más, por favor. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, a ver que por ellas que yo envío a ti, a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate o de vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Hagamos una pausa un momentico allí. Mire cómo se presenta un malentendido. Mire cómo a veces se transversan las cosas. Si nosotros miramos a la luz de la enseñanza, la joven israelita le dijo a su ama que había un profeta. No le dijo que fuera al rey, pero muchas veces
La gente no quiere ir directamente al Rey de Reyes y Señores de Señores. Y por eso las religiones que hay hoy en día, las sectas, por eso tanto vividor que hay. Aquí este hombre llevaba dinero, llevaba oro, llevaba ropa. Los milagros no tienen precio, los milagros no se compran económicamente. Aquí este hombre se equivocó y gloria a Dios porque el rey reaccionó y dijo: ¿acaso soy yo Dios para que sane? ¿Qué le pasa? Este hombre está buscando esa ocasión y muchas veces suele suceder eso. Hay gente que viene con mala intención. Aquí este hombre se equivocó, pero hay gente que viene con mala intención a acercarse al pastor, al predicador, al líder, poniéndole la cascarita. Y hoy en día transversan una enseñanza, cortan un mensaje, graban solo una parte o lo recortan para publicarlo y hacerle daño a un ministerio, daño a una congregación, a un hogar, a una persona. Y por eso es importante el cuidado que hay que tener. 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Qué bendición cuando la persona está llena de la presencia de Dios, cuando es un hombre o una mujer de Dios y discierne la situación. El profeta se dio cuenta de que el hombre se había equivocado de camino y que independientemente si a propósito o no, era para ponerle una trampita al rey. El rey reaccionó sabiamente. Y Dios siempre tiene la solución. Y entonces el profeta entendió y dijo: no, venga para que sepa que aquí en Israel hay Dios. Qué bueno que usted y yo podamos decirle al familiar, al vecino, al compañero, al amigo: venga a la presencia de Dios. Déjeme orar por usted para que usted sepa que el Rey de Reyes, el Dios de los evangélicos, el Dios de la Biblia, aún sigue haciendo milagros, aún sigue libertando, aún sigue sanando, aún sigue haciendo maravillas, prodigios, señales y milagros. El versículo 9. Y dijo Naamán con sus caballos, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Mire cómo actuó el profeta. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces al Jordán, y tu carne se restaurará, te será restaurada y serás limpio. Como el hombre de Dios, este profeta, no como los que hay lamentablemente hoy en día, la mayoría. Si uno de los que hay en la actualidad estuviera en aquel tiempo, le arrebata no solamente lo que le llevaba, sino que le pide un poco más. Porque qué cosa tan tremenda la mercadería que están haciendo hoy en día con el evangelio. Y qué cosa tan tremenda que la iglesia no quiere escudriñar la palabra, no quiere leer las Sagradas Escrituras, no quiere estar en el estanque de la presencia de Dios, no quiere llenarse de la presencia de Dios. Mire, ¿de qué se están llenando muchos hoy en día? De TikTok, de Facebook, de YouTube, de Instagram, de una cantidad de aplicaciones que les entretienen. Y se ponen a mirar cosas que no edifican, cosas que los van a perjudicar y que van a traer un estancamiento a su vida. Y entonces el versículo 11 dice: y Naamán se fue enojado. Claro, si este hombre era importante, si el rey lo tenía en buena estima. Y decía, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. A veces nosotros creemos que Dios va a actuar como a nosotros nos parece, o que Dios tiene que hacer lo que a nosotros nos parece. No, Señor, Dios hace como a Él le parece y como Él quiere. Usa al que Él quiere, cuando quiere y donde quiere, para la gloria y la honra de Dios. Por eso no nos podemos vanagloriar. Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho por usted y por mí, está haciendo y hará, pero toda la gloria y toda la honra es para el Señor. 12. Habana y Parfán, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel.
si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Ay, qué cosa tan tremenda con el enojo. Por eso hay que tener cuidado de no tomar decisiones a la ligera en medio del enojo, porque puede traicionarnos y engañarnos y hacernos pasar una mala jugada. Mas sus criados se le acercaron. Qué bueno tener gente como estas, miembros de la familia, miembros de la congregación, vecinos, parte de la sociedad. Dice el versículo 13: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, miren la estima que le tenían a este varón, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio. Mira, el enojo hace muchas veces que el fluir del Espíritu Santo, que el fluir de la presencia de Dios no se manifieste en nuestra vida, porque la persona se ciega en medio del enojo y no ve solución. Y la solución era que si él hacía lo que el profeta le estaba diciendo, inspirado por Dios, se lo habló el siervo, iba a ser limpio y su carne iba a ser restaurada. Conclusión, iba a ser sanado y esa lepra iba a desaparecer. Versículo 14. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio para la gloria y la honra de Dios. Aquí la Biblia no lo describe así, pero podemos asumir que ese varón se metió la primera vez y tal vez no vio nada y pudo seguir enojado y pudo seguir molesto y pudo intentar salir a irse en la segunda, en la tercera o de pronto en la cuarta, en la quinta. Pero aquí tenían los criados que lo apreciaban y dijeron: Señor, vamos, le faltan 2, va en la quinta, sexta le falta 1, esta la vencida a las 7. Qué bueno cuando usted y yo tenemos la presencia de Dios y nos lleva a animar a otros, a decirles: sí, vamos, que sí se puede, amor, ese negocio lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. Vamos a clamarle a Dios, vamos a meternos en ayuno, vamos a meternos en oración, vamos a hacer la obra de Dios, vamos a salir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Sí podemos, para la gloria y la honra de Dios. Necesitamos que la presencia de Dios fluya en nosotros y que no nos estanquemos. Aquí este varón, si se deja estancar por su enojo y su menosprecio, no hubiera recibido este milagro tan maravilloso de haber sido limpio de esa lepra. Mire, ¿sabe qué lo mantenía a él frente al ejército? Por ser una persona de alto rango y porque lo tenía el rey en gran estima, porque Dios a través de él le ha dado victoria. Pero ¿qué quería Dios? Que este hombre, ese enojo, le quedara sumergido en ese río, por así decirlo, que ese orgullo se desvaneciera. Y a veces las enfermedades no son físicamente solamente, a veces es falta de sometimiento, es la misma arrogancia, la misma prepotencia, el orgullo de la persona. Y el no querer ir a la presencia, el no querer zambullirse en la gloria de Dios, el no querer derramar el corazón, el no querer decirle: Señor, aquí estoy, me humillo delante de ti, me rindo delante de ti, reconozco que te necesito, sin ti no soy nada. Y mire lo que dijo, más el 16, más él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no, 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Qué bueno que Dios nos use a usted y a mí. Qué bueno que todo eso que hemos recibido por tanto tiempo lo pongamos al servicio de Dios y que no se estanque, que no se descomponga el conocimiento, que no se descomponga la unción, el poder de Dios en nosotros, hermanos, por falta de uso, sino que le demos el uso indicado para la gloria y la honra de Dios. Que el nombre de Dios sea glorificado, que el nombre de Dios sea exaltado, que así como este varón diga: reconozco
que solo hay Dios en Israel, la gente tenga que decir: reconozco que el Dios de los evangélicos, que el Dios de los aleluyas, que el Dios de los cristianos es el único y verdadero Dios, y de por sí lo es, para la gloria y la honra de Dios. Pero a veces, por falta de nosotros estancarnos, encerrarnos y llegar a una sequedad, no damos a conocer el poder de Dios, hermano. Y cuánta gente hay que necesita que la gloria de Dios los toque, que el poder de Dios fluya, que la unción del Espíritu Santo se manifieste, que se rompan ataduras, cadenas, yugos, que se explote brujería, hechicería, y que la gente quede libre y que conozcan el poder de Dios. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Esto es un verdadero profeta de Dios. Lástima que hoy en día no haya esos profetas de aquel tiempo. Pero mire lo que dice la última parte del versículo 15. Dice: te ruego que me recibas algún presente, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Estaba agradecido este hombre que había traído un presente para el siervo de Dios. Pero mire lo que dice, mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Como se lo dije hace un momento, si fueran los tiempos de ahora, le arranca no solamente la mano, el brazo y el cofre, sino que le dice: vaya y traiga más. Como lamentable y tristemente vemos hoy en día tanto falso, tanto mentiroso, tanto engañador que hay, hermano, desde los púlpitos, altares, quitándole la plata al pueblo, y el pueblo, por falta de conocimiento, suelta casa, suelta carro, suelta plata, suelta chequera, suelta tarjeta, se endeuda. Hermano, qué corrompidos están muchos, lamentable y tristemente, y cómo hacen quedar el evangelio de Cristo por el piso. Pero un día al Dios del cielo le tendrán que dar cuentas por ser ese tropiezo. Y es importante que nosotros podamos avanzar para la gloria y la honra de Dios. Si este varón Naamán no obedece a lo que el profeta le dijo, se hubiera perdido la bendición. Recuerde que la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Y para terminar, debemos de estar a los pies del Maestro. El lugar más hermoso, el lugar más precioso, el lugar más maravilloso para estar usted y yo es a los pies del Maestro. No hay lugar más alto, no hay posición más maravillosa. Recuerde que la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Y yo quiero que me acompañe allí a Lucas, Lucas capítulo 7, versículo 37, para que usted y yo podamos entender, para la gloria y la honra de Dios, qué importante es que usted y yo nos podamos doblegar día tras día a la presencia del Señor. Qué importante es que usted y yo podamos rendirnos ante Él. Mire lo que dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, era tiempo pasado, al saber que Jesús estaba a la mesa en su casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. ¿Cuántas veces Dios ha hecho un milagro maravilloso en su vida y en mi vida? ¿Cuántas veces Dios ha dado respuesta a la oración? Y nosotros hemos ido a suplicar, hemos llorado delante de la presencia de Dios, pero de dolor. Hemos llorado delante de la presencia de Dios, pero de angustia, pidiéndole, suplicándole al Señor que dé respuesta a la petición. En muchos casos. Pero ¿sabe qué ha pasado? Que hemos recibido el milagro y no hemos sido agradecidos a Dios, no hemos ido agradecidos a Dios, escúcheme, a rendirnos a los pies del Maestro, a decirle: Señor, gracias por inclinar tu oído, porque sin merecer este privilegio, tú has dado respuesta a mi petición, tú te has glorificado, Señor. ¿Sabe que muchas veces no le decimos ni que lo amamos?
Sabe que muchas veces no sacamos un tiempo para adorarle, sacamos tiempo para pedirle, sacamos tiempo para quejarnos, sacamos tiempo para darle quejas del uno, del otro. Pero no sacamos este tiempo para reconocer su grandeza, su amor, su bondad, su maravilla. ¿Qué sería de Él si usted y yo no lo tuviéramos? ¿Qué sería nuestra vida si Él no estuviera con nosotros? ¿Dónde estaríamos usted y yo? Yo quiero que entendamos que necesitamos rendirnos a los pies del Maestro. Mirando todas estas maravillas que Jesús hizo, mirando todos estos milagros, mirando su compasión y su misericordia, mirando que Dios no nos ha pagado a usted y a mí conforme a nuestro pecado, conforme a nuestra iniquidad, sino conforme a su misericordia. Si usted y yo somos conscientes y sinceros delante de Dios, era para que estuviéramos ya carbonizados, era para que Dios nos hubiera cortado ya. Pero Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor, en su infinita bondad, nos da oportunidad para que nos rindamos, nos humillemos delante de Él, para que le digamos: Señor, reconozco mi condición, gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, aquí estoy, Señor, porque si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? ¿Dónde estaría yo, Señor? ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios en tu vida? ¿De cuántas cosas te ha librado Dios? No ha sido solamente el médico, no ha sido solamente un sabio consejo del vecino, del amigo, del hermano. No ha sido solamente una palabra que Dios te ha dado a través de un siervo de Dios. A través de la misma palabra ha sido su amor y su misericordia. Por eso es importante que nos llevemos cada día de la presencia de Dios. Si tú no estabas orando, te invito a que ores. Si no estabas leyendo la Biblia, retoma la lectura de la palabra. Si no te estás congregando, busca un lugar de sana doctrina. Pídele al Espíritu Santo que te guíe, pero congrégate. Si tienes que renunciar al pecado, renuncia a lo que tengas que renunciar, pero renuncia y ve delante de aquel que merece ser adorado, del único que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, Jesús de Nazaret, el Rey de Gloria, el Hijo de Dios. Es importante que seamos conscientes para la gloria y la honra del que vive. Quiero orar por ti. Quiero que si tú te sientes enfermo, si tienes una dolencia, ponte la mano en la parte afectada. Y en el nombre de Cristo Jesús, Padre, tu palabra dice, Señor, que estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre echarán fuera demonios. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Señor, yo no estoy allí donde están estas personas, Dios del cielo, pero tú estás allí, Señor amado. Padre, yo simbólicamente coloco la mano, Dios de la gloria, creyendo que tú eres poderoso para obrar, que tú rompes ataduras, cadenas, que tú quebrantas brujería, hechicería, entierro, que la gloria tuya se manifiesta, que el fuego de tu Espíritu Santo es obrando, que todo entierro, todo bebedizo se quebranta, todo alumbramiento es destruido y apagado por el fuego de Dios, que la unción de tu Espíritu Santo se manifiesta. Padre, mira esas enfermedades, esa dolencia, Padre, glorifícate de una manera gloriosa y poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Creo, Señor, como tu palabra dice, Señor amado, envío la palabra y lo sanó, y yo lo creo, Dios del cielo, que tú visitas esas vidas, les sanas, les libertas y les atraes con tus cuerdas de amor hacia ti, para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Te doy muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. El Dios Todopoderoso nos continúa bendiciendo, y como siempre, si en su infinita misericordia Él nos presta la vida un día más, nos veremos en nuestro próximo tiempo de reflexión, de bendición. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.